Buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos a la videotutoría número 8. En esta videotutoría vamos a empezar a estudiar el capítulo 4, que corresponde al capítulo de gráficas. Ya es nuestro último capítulo, así que bueno, queda solo esta tutoría y la tutoría del jueves. Entonces, los invitamos desde ya a que puedan asistir también a esa otra tutoría y de esta manera pues completar ya todos los capítulos de nuestra unidad de estudio. Vamos a trabajar para esta tutoría los contenidos de la sección 4.1 y 4.2. La sección 4.3 se estaría abarcando entonces en la tutoría del juez. Importante antes de iniciar, recordar que si tienen alguna duda o consulta, las pueden ir realizando conforme se desarrolla la tutoría. Siempre lo más importante es mantener por ahí el micrófono en silencio y las cámaras apagadas. Y si necesitaran realizar alguna intervención, pueden hacerlo mediante el chat en el cual mi compañera Laura Cristina va a estar atendiendo las dudas de forma inmediata. O de igual manera pueden hacer uso de la herramienta de levantar la mano o activar el micrófono para poder hacer la consulta que requieran. Pues vamos a trabajar en ese orden como hemos venido trabajando las demás tutorías. Bueno, vamos a dar inicio con la sección 4.1, Introducción al plano cartesiano. Ok, entonces en la sección 4.1 vamos a iniciar entonces definiendo qué es el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con todo lo del análisis de gráficas y demás, es importante conocer este sistema de coordenadas, ¿verdad? También se le llama sistema de coordenadas rectangulares. ¿Por qué se le llama de esa manera? Pues consiste justamente en dos ejes o dos rectas numéricas que son perpendiculares entre sí. Que son perpendiculares entre sí, que ellas intersecan y además a la hora de intersecar forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto. Ok, entonces, por convención, se le ha asignado a cada una de estas líneas un eje. Esta línea horizontal se le llama eje X y a la vertical se le llama eje Y, ¿verdad? También el eje X se le conoce como el eje de las abscisas. Si ven por ahí esa palabrilla se refiere al eje X. Y a este de acá, al eje Y, también se le llama eje de las coordenadas. Y muy bien, cuando estas dos rectas se intersecan, como lo dijimos, este punto de intersección se llama origen. Y sus coordenadas sería el punto o par ordenado 0,0. Además, es súper importante, ¿verdad? Que estas dos rectas dividen como tal el plano en cuatro partes. Tenemos entonces primer cuadrante, tenemos un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Vean que nosotros vamos contando en contra de las manecillas del reloj. Ahora, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Qué importante, entonces, si estamos por acá a la derecha del eje X, vamos a tener números positivos. Igual si estuviéramos al lado arriba del eje Y, serían números positivos. Al lado izquierdo del eje X tendríamos los números negativos y al lado abajo, números negativos también. Ok, Maylin, creo que tienes una dudita. Cuéntame. Buenas noches, profesora. Profe, una Hola, consulta. buenas ¿Está noches. compartiendo pantalla? Es que no me sale la imagen. Sí, 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 estoy compartiendo la pantalla. No sé si alguien más no puede ver la pantalla o si se logra ver, chicos. Sí, sí se ve. Yo sí la veo. Sí, Maylin, tal vez si intentas como salir y volver a ingresar, porque a veces pasa como que no se carga como bien. Entonces, intenta otra vez, a ver qué tal. Voy a salir. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, ¿qué más les puedo decir yo de este sistema de coordenadas? Bueno, algo muy importante. Los sistemas de coordenadas, ¿verdad? Cuando nosotros unimos un valor de X con un valor de Y, se forma un par ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo acá hacer la unión de un valor en el eje X negativo con un valor en el eje Y
positivo. Y ellos van a formar un par ordenado donde la primera coordenada va a representar al valor en X y la segunda coordenada va a representar mi valor en Y. Entonces, vean que podemos sacar mucha información de este sistema de coordenadas. Ahora podríamos trabajar, encontrar puntos de intersección, podríamos encontrar por ahí puntos establecidos como tal y las coordenadas de el origen también. Ok, ahora, por acá tenemos ciertos puntitos, ¿verdad? En este plano cartesiano. Y la instrucción nos dice, indique las coordenadas de los puntos que se representan en la siguiente figura. Ok, por ahí tenemos entonces varios puntitos. Ahora vamos a dar pares ordenados. Recordemos que los pares ordenados eran entonces asociar en la primera entrada del par ordenado, cuál es el número que se asocia al eje X, y la segunda entrada de nuestro par ordenado, cuál es el número que se asocia con el eje Y. Por ejemplo, este que está ahí en verde, podríamos decir que el par ordenado sería menos 2,3. ¿Okay? Unimos la coordenada en X menos 2 y la coordenada en Y, que es 3. Vamos con otro puntito por acá. Por ejemplo, este. Ese sería entonces un par ordenado cuya coordenada en X sería 3 y su coordenada en Y sería menos 3. ¿Okay? Ahí podemos ver entonces cómo se asocia con el eje X en 3 y en el eje Y en menos 3. Muy bien. Ahora, eso sería, ¿verdad? Si los puntitos están acá, por decirlo, en alguno de los cuadrantes. ¿Qué pasa si nuestros puntos están sobre alguno de los ejes? Bueno, si está sobre el eje X, nuestro puntito siempre va a tener la forma del número donde está, coma 0. Entonces, vean qué interesante acá. Aquí tenemos dos puntitos sobre el eje X. Entonces, aquí está sobre el 1 y como está sobre el eje X, tendríamos el puntito 1,0. ¿Okay? Entonces, por acá tenemos que este de acá sería 1,0. Ahora, tenemos otro sobre el eje X también. Sería este puntito de acá. ¿Qué vamos a hacer con ese punto? Bueno, su coordenada sería entonces menos 4,0. Esa sería entonces la coordenada de ese punto. Y nos queda un puntito más por representar. Y ese puntito es este que está acá. Pero ese está sobre el eje Y. Como está sobre el eje Y, más bien la forma del puntito va a ser 0, y el número donde está posicionado. Entonces, por ejemplo, ese del eje Y sería 0,5. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un puntito aquí abajo? Por ejemplo, en ese eje. Bueno, en esa parte tendríamos entonces que el punto sería 0, menos 4. ¿Ok? Entonces, así es como se representan nuestros puntos en los planos cartesianos, ¿verdad? En este caso, en este plano. Y damos su coordenada. Con la coordenada entonces nos ayuda a ubicar el punto para saber con quién se relaciona en X y con quién se relaciona en el eje Y. Y los que son como más especiales son estos dos, los que están propiamente sobre el eje. Tal vez viéndolo con esta formita nos podemos acordar más fácilmente cómo dar pues el par ordenado. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, si no hay como preguntitas de esta parte. En el siguiente ejemplo, sí voy a necesitar que participen bastante porque yo ocupo saber y lo que yo les estoy proponiendo acá es falso o es verdadero. ¿Sí? Y dice que en caso de que es falso, vamos a brindar la respuesta correcta. Entonces, en este caso ya nos dan los puntos y nos están diciendo en cuál cuadrante se ubican. Entonces, ¿será cierto o será falso que el punto 2,3 está ubicado en el cuarto cuadrante? Falso, profe. Eso es falso. ¿Por qué? ¿Dónde está ubicado ese punto 2,3? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Muy bien. Vean que está en el primer cuadrante porque el X es positivo y el Y es positivo, ¿verdad? Eso pasaba entonces acá en el primer cuadrante.
Muy bien, entonces esta afirmación podemos decir que es falsa. Bueno, esta proposición podemos decir que es falsa. Con la segunda, ¿qué dicen? Ese punto menos 11,17, ¿será que está en el segundo cuadrante? Sí, Sí, exacto. Sí, esta sí es verdadera. es Vamos a verdad. ver. Ajá, muy bien. En el segundo cuadrante el valor de X es negativo, pero el valor de Y es positivo. Muy bien, entonces esta sí era verdadera. Ahora, la C, el punto menos 23, menos 41, ¿será que está en el tercer cuadrante? Verdadero. Verdadero también. Ajá, vean que en el tercer cuadrante tenemos que ambos son negativos. Tanto el eje X como el eje Y en ese cuadrante tienen números negativos. Y esa última, el punto 7, menos 5, se ubica en el primer cuadrante. Falso. Falso, muy bien. ¿Por qué falso? ¿Dónde está ubicado ese punto? En el cuarto. En el cuarto cuadrante. Vamos a ver, en el cuarto cuadrante dice que sería acá. En este cuarto cuadrante tenemos entonces que el X es positivo y el Y es negativo. Ajá, muy bien. Ahí estaría ubicado. Excelente. Entonces, vean que a veces ni siquiera necesitamos la representación del plano cartesiano para poder identificar dónde se ubica el punto. Vean que ustedes ya en su mente tienen como el plano y ahí fueron pues pasando de cuadrante en cuadrante. Muy bien, excelente, chicos. Ahora, nosotros como ya conocemos los puntos y cómo identificar un punto por medio de un par ordenado, nosotros también podríamos calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. Ahora, si nosotros conocemos las coordenadas de dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano, tenemos una formulita para poder calcular esos puntos. ¿Cuál es la distancia entre esos puntos? ¿Cuál sería? Sería la raíz cuadrada de, restamos las coordenadas x de los puntos y las elevamos al cuadrado y le sumamos la resta de las coordenadas y de los puntos elevados al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que aquí fue x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Aquí es súper importante, x con x y y con y, ¿verdad? No podemos revolver porque si no ya el resultado nos da completamente diferente y no representa esa distancia entre los puntos. Bueno, ahí está la formulita, pero lo más importante es ponerla en acción, ¿verdad? Vamos a tratar de encontrar entonces la distancia entre esta pareja de puntos. Vamos a iniciar con este de acá. ¿Ok? Entonces por aquí le soplo la formulita de distancia que está aquí abajo y vamos a ubicar. Ahora, ¿qué les diría yo? Ustedes decidan cuál es su eh, par ordenado 1 y su par ordenado 2 y enumérenlo, por ejemplo. Voy a decir que este es mi x1, mi y1 y este sería mi x2 y mi y2. ¿Ok? Independiente de si ustedes hubieran elegido aquí que ese es su x2 y y2 y este es x1 y y1, igual les va a dar el resultado. ¿Ok? Lo que no podemos hacer es combinar, ¿verdad? Como decir, él es mi x1 con el y2, ¿verdad? Y el x2 con el y1. Eso no, ¿verdad? Son unas parejitas como tal. Entonces vamos a encontrar la distancia entre esos dos puntos. Dice que es la raíz cuadrada y vamos a restar las x. x2 menos x1. Vean que el x1 es menos 1, ¿verdad? Este menos que está acá extra es de la formulita que no lo podemos olvidar. Al cuadrado más y2 menos y1. Y esto al cuadrado. Ok. Esto pueden hacerlo ahí como pasito por pasito, ¿verdad? O lo pueden colocar todo en la calculadora para que nos dé las distancias. No siempre las distancias nos van a dar números enteros, ¿verdad? A veces nos pueden dar aproximaciones. Entonces, hagan ustedes ahí ese cálculo, yo lo voy a ir haciendo por acá también y me cuentan cuánto les da para comparar a ver si nos dio lo mismo. Profe, en el segundo paréntesis sería un 3, ¿no? Puse un 4. Sí, era un 3, tiene toda la razón. Muchísimas gracias. Ajá. Sí, porque es y2 menos y1. Ajá. Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Sería un 3 entonces. Ajá.
Me cuentan qué obtuvieron, qué valorcillo les dio. En el primero sería menos 5 al cuadrado. Ajá, el primero sería, bueno, 4 más 1 sería 5 al cuadrado, más, y ahí ustedes hacen el 1 medio menos 3, ¿verdad? Que les queda menos 5 medios, pero esto al cuadrado. Entonces ya esto ustedes pueden colocarlo así tal cual en la calculadora, ¿verdad? Raíz cuadrada de 5 a la 2 más y entre paréntesis menos 5 medios a la 2. Con los negativos use paréntesis siempre. A mí me da este resultado, 5 raíz de 5 entre 2, ¿verdad? Pero también podrían brindar la aproximación. Ahí usamos como esos colochitos y dice que es aproximadamente 5,59 y usamos unidades lineales. Porque pues no sabemos en qué unidades están dadas esas distancias. Entonces podemos usar ahí unidad lineal. ¿Ok? Vamos con otro, como para agarrarle ahí el toquecillo a la fórmula. Entonces, en este de acá, igual, yo decido quién es mi X1, mi Y1 y el X2 y Y2. Vamos a ver si esta vez no me equivoco ahí colocándolo en la fórmula. Entonces, vamos a seguir la formulita que dice que es la raíz cuadrada de X2, que sería 0, menos de fórmula, y X1, que sería raíz de 3 al cuadrado. Más, y ahora vamos con los Y. El Y2 que es menos 2, el menos de fórmula, y el X1 que es 0 al cuadrado. Ok, ¿me verifican si esta vez estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Entonces vamos por acá, vamos a resolver esto para hacerlo un poco más sencillo de colocar en la calculadora. Y bueno, 0 menos raíz de 3 nos queda menos raíz de 3 al cuadrado. Más, y menos 2 menos 0 sería menos 2 al cuadrado. Entonces, vamos a colocar eso en la calculadora, recordando poner los paréntesis para los negativos. Y dice que esto nos da como resultado raíz de 7. Entonces, esa es el número, ¿verdad? De la distancia entre esos dos puntos. O bien pueden poner su aproximación, sería 2,65, si ahí lo quieren, pues redondear, ¿verdad? Aproximadamente. Ok. Entonces, esa sería la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos nos sirven para muchas cosas, ¿verdad? Para ver la distancia como tal o a veces para comprobar o incluso para sacar perímetros, ¿verdad? Que nos dicen la suma de todos los lados y todos los vértices son puntos. Entonces, con eso podríamos sacar distancias ahí, ¿verdad? Que existen, por ejemplo, entre los puntos. Y ahí nos podríamos como ayudar bastante con esa parte. Por ejemplo, ese de acá estaba en la unidad didáctica. Y dice, compruebe que el triángulo cuyos vértices están localizados en esos puntos, 3,1, 9, menos 1 y C, como 5, menos 5, es isósceles. Y bueno, en el libro venía después en la solución la forma del triángulo, pero ¿qué pasa si no nos dan el triángulo? Nada más nos dicen, esos son los vértices. ¿Cómo sé yo que es isósceles? Bueno, para empezar, ¿se acuerdan que era un triángulo isósceles? ¿Qué característica tenía el triángulo isósceles? Algo relacionado con los ángulos. Algo relacionado con los ángulos, ajá, y algo relacionado con los lados también. Resulta que el triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados con medida igual. Y entonces los ángulos, ¿verdad?, que lo comprenden también miden lo mismo. Tal vez por ahí es que se acuerdan de eso de los ángulos iguales. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que este triángulo sea isósceles? Bueno, tendría que pasar que, por ejemplo, la medida de A a B sea igual a la medida de A a C, ¿verdad? O sea, tiene que pasar alguna de esas combinaciones, ¿verdad? O que la medida de BC sea igual a la medida de A a B. Tenemos que obtener dos medidas exactamente iguales.
Voy a buscar por acá para decirles en qué páginas que está este ejemplo. Este ejemplo está en la página 396 para los que están por ahí siguiendo desde el libro. Entonces, en la solución ahí viene el triangulito. ¿Dónde está? ¿Verdad? Entonces, dice que para poder conocer las medidas del triángulo ABC, ¿verdad? De los lados, tenemos que calcular la distancia de cada pareja de vértices. O sea, tenemos que calcular la distancia que hay de A a B, ¿verdad? Esta primera distancia de A a B. Luego tenemos que calcular la distancia que existe de B a C, esta de acá. Y también tenemos que calcular la distancia que existe de A a C, ¿ok? Es decir, de acá a acá. ¿Ok? Vamos a calcular esas distancias y como solo tenemos puntos, usamos la formulita de distancia entre dos puntos. Ok, entonces para la distancia entre A y B, voy a enfocarme solamente en estos dos pares ordenados. Entonces vamos a usar la fórmula. Raíz cuadrada de x2 menos x1. Entonces x2 es 9 menos x1 que es 3 al cuadrado. Más, y ahora vamos con los y. Menos 1, que es el y2 menos de fórmula, y 1 que es por ahí el y1. Y esto nos da un resultado, ¿verdad? Ahí si lo vemos en el libro dice que es raíz cuadrada de 40, que es aproximadamente 6,32. Entonces quiere decir que esta primera distancia que encontramos de AB es 6,32. Vamos ahora a calcular la distancia que hay de B a C. Entonces ya no me interesa el par ordenado A, sino que voy a buscar el par ordenado B y C. Entonces, nuevamente, tengo que identificar un X1, un Y1, X2 y Y2. Ven que a veces ya no hace falta ni siquiera colocarlo, ¿verdad? Ustedes pueden ahí como llevando el orden e ir colocando. Entonces, X2 sería 5, menos el X1, que sería 9, que es el X del punto B, al cuadrado. Más, vamos con el Y2, que sería menos 5, y le resto el Y2, el Y1, perdón, que sería menos 1. De esta forma. Y bueno, dice que esto es raíz de 32, que es aproximadamente 5,66. Ahí vamos como todavía con cierta esperanza, ¿verdad? Si él nos da igual a él, es isósceles. O si esta distancia nos da igual a este, es isósceles. Pero si nos dan completamente diferentes, no podemos comprobar que es isósceles, ¿verdad? Ya tendría otro nombre ese triángulo. Y bueno, por último, vamos con las distancias entre los puntos de A y C. Este de acá. Entonces vamos a colocar la raíz cuadrada y seguir la fórmula. X2 menos X1. Entonces sería 5 menos 3 a la 2 más Y2 menos Y1 al cuadrado. Vean que solamente aplicar la formulita. Y esto dice que nos da raíz cuadrada de 40. Ven, súper bien. Ahora podemos comprobar entonces que este triángulo es isósceles. Vean que la distancia entre el punto A y B fue igual a la distancia entre los puntos A y C. O sea, eso quiere decir que en este caso, según nuestra figurita, de A a B y de A a C, casualmente pues nos funcionó por ahí el dibujo, tienen la misma medida. Y por ende, esos dos ángulos van a medir lo mismo. No nos preguntan por los ángulos, entonces hasta ahí lo dejamos. Ya con solo eso podemos entonces comprobar que efectivamente este triángulo es isósceles. Entonces, si no tienen otra medida y solo tienen puntos y ocupan comprobar ese tipo de cosas, esta formulita pues funciona bastante bien. Ok, chicos, vamos hasta acá. Bien, ¿hay alguna preguntita? ¿Nos vamos explicando bien? Ahí cualquier cosa me pueden reaccionar como para saber que puedo continuar. O si me detengo por ahí.
Excelente, muchísimas gracias. Que sí me voy guiando y sé que puedo ir avanzando. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos identificar? Bueno, como estamos hablando del plano cartesiano, donde podemos ver puntos, nosotros también podríamos encontrar cuál es el punto medio entre otros dos puntos. Y como un punto medio es también un par ordenado, entonces la formulita va a ser en forma de par ordenado, porque es un punto lo que estamos buscando, es un punto medio de otros dos. Entonces, vean que esto es bastante sencilla de aprender por algo. ¿Se acuerdan que la primera entrada son en X? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos los X y los dividimos entre 2, ¿verdad? Ahí sacamos el promedio. Y se acuerda que la segunda entrada es en Y, entonces pues nada más sumamos los Y y los dividimos entre 2. Y esa es toda la fórmula del punto medio. Entonces, si en algún momento nos piden encontrar el punto medio entre dos puntitos, ese sería de resultados un par ordenado donde sumo X dividido entre 2 para la primera entrada, sumo Y dividido entre 2 para la segunda entrada. Entonces, vamos a aplicar la formulita, ¿verdad? Entonces, el punto medio de cada pareja, vamos a llamarle M, pero el punto medio puede llamarse de cualquier otra forma. Entonces, de igual manera, identificamos quién es nuestro X1, nuestro Y1, quién es nuestro X2 y nuestro Y2, ¿verdad? Entonces, la formulita dice, sume los X. Entonces, sumo el X del primer par ordenado con el X del segundo par ordenado y por fórmula divido entre 2. Voy a hacer lo mismo con los Y. Sumo los Y de los dos puntos y lo divido entre 2. Entonces, si hago eso en la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Que tenemos 2 más 7 entre 2 es 9 medios. Y 5 más 8 entre 2 es 13 medios. Y listo. Esa sería la coordenada del punto que está entre el punto 2.5 y 7,8. Ese sería nuestro punto medio. Vamos a aplicar la misma formulita en este otro, para acostumbrarnos un poquillo a la fórmula. X1, Y1, X2 y Y2. Según la formulita del punto medio, como es un punto, es un par ordenado, entonces la primera entrada son X. Sumamos las X y dividimos entre 2. 5 más 4 entre 2. Con las Y, ¿qué hacemos? Sumamos Y y dividimos entre 2. Entonces voy a traernos un poquito para abajo, que este sí es un poquito más grandecito. Y entonces vamos a sumar el 1 medio más menos 6, ¿verdad? Porque la coordenada Y2 es menos 6. O ustedes ponen ahí de una vez el menos 6 entre 2. Y bueno, dice que esto nos da como resultado, casualmente, 9 medios también en la primera coordenada. No siempre pasa así, esto fue pura casualidad. Y vamos a sumar y dividir la coordenada Y. Dice que esto nos da menos 11 cuartos. Y ese sería nuestro punto medio. Ok, entonces nos lo pueden preguntar de esta forma, ¿verdad? ¿Cuál es el punto medio entre dos? Y que no necesariamente tengamos el plano cartesiano para poder verlo, ¿verdad? Y hacer la representación como tal. Pero podemos algebraicamente, bueno, en este caso aritméticamente, ¿verdad? Comprobarlo y encontrar. Ok, esa es la formulita. ¿En qué otras situaciones podríamos encontrarnos con el punto medio? En algún tipo de problema, algún tipo de ejercicio. Este ejercicio también lo tomé de la unidad didáctica y está en la página 398. ¿Ok? Por si gustan también ahí seguirlo. Ahí incluso está el dibujito y todo. Yo a ver no lo dibujé, pero ahí lo tenemos a mano. Dice que la Vuelta a Costa Rica es la mayor competencia de ciclismo por etapas que se realiza cada año en el país. Algunas de las etapas presentan altitudes y distancias que demandan gran esfuerzo por parte de los deportistas. Dice que en la edición 2017 la quinta etapa consistió de una cronoescalada de 19,64 kilómetros, desde el CRI Palomo a 1037 metros de altitud hasta Paraíso de Cartago, a 1740 metros de altitud. Dice que de acuerdo con esta información,
queremos encontrar el punto medio entre el punto de salida de la tapa y el de la meta. Ok, entonces según el dibujito, ¿verdad? Nosotros tenemos como aquí la cronoescalada, donde tenemos el punto de salida y aquí el punto de llegada, ¿verdad? O la meta, como dice ahí. Entonces, nosotros podríamos ver que existe una asociación entre la distancia y la altitud. Entonces, vean que nos están dando información que nos dice que el total, ¿verdad?, de la carrera tuvo una distancia de 19,64 kilómetros. O sea, esa distancia la encontramos aquí en el punto de llegada, cuando ya se recorrió todo. Ajá. Y esto se puede asociar con la altitud que tuvimos en ese punto de llegada. Vean que la altitud dice que fue de 1740 metros de altura. Voy a cambiar esta coma por un puntito para que no se nos vaya ahí como a confundir. 19,64. Ok. Con respecto a la salida, vea que estamos haciendo una relación entre distancia, altitud. En la salida, ¿cuál creen que sea la distancia? ¿Cuánta distancia recorrió en la salida? 0, profe. 0, muy bien. Vean que el ejercicio nunca nos lo dijo, pero podemos nosotros inferirlo. Muy bien, 0. Y si nos dice cuál fue la altitud en ese punto, dice que estábamos a 1037 metros de altitud. Entonces, vean que queremos encontrar cuál es el punto medio. Yo podría decir, ese punto medio a vista está como por ahí, ¿verdad? A vista. Pero necesito encontrar sus coordenadas, o sea, cuál es el X de acá y el Y de acá. Eso es lo que ando buscando. Entonces, para eso vamos a usar la formulita de las coordenadas del punto medio. Entonces, ese punto medio, de hecho voy a escribirlo así como punto medio, va a ser igual. Entonces, dijimos que en el X íbamos a sumar las coordenadas en X. 19,74 más 0 entre 2. Y las Y para encontrar su coordenada Y. 1740 más 1037 entre 2. De esta manera. Y eso pues podemos hacer uso de la calculadora para encontrar. 19,64 entre 2 dice que nos da como resultado 9,82, ¿verdad? Voy a ponerlo como 9,82. Coma, y el otro sería 1740 más 1037 entre 2. Dice que eso nos da 1388,5. Entonces vean que si tuviéramos acá un plano cartesiano a escala, sí podríamos como colocar esto con más exactitud. Pero aquí estamos haciéndoselo como una pequeña representación, como para darnos cuenta dónde es que estaba ese puntito. Entonces vean que en problemas cotidianos también podríamos hacer uso de esta formulita, ¿verdad? A veces queremos encontrar cuál es la mitad de ese recorrido, dónde fue ese punto exacto donde pasaron esas cosas a la mitad de camino, por ejemplo. Ok, ¿cómo nos fue con punto medio, chicos? ¿Todo bien? Profe, una pregunta ahí. Digamos, la Claro. respuesta, entonces uno podría decir que el punto medio está en 9,82 kilómetros y a esa altitud. Eso es correcto. Exacto, sí, súper bien, porque como la relación que usamos acá fue de propiamente distancia, altitud, entonces él nos da una relación, como usted lo acaba de decir, excelente. Entonces, el punto medio está a una distancia de 9,82 kilómetros a una altitud de 1388,5 metros. Excelente. Si lo damos en prosa, sí estaría perfecto. Muy bien. Ok. Vean que incluso creo que si ustedes se van al libro, ¿verdad? Y leen como bien la respuesta y así, no llegan a esa conclusión que llegó el compañero. Nada más dan como el punto medio y lo ubican, pero no concluyen nada. Ok, súper bien. Walter, dime. Sí, profe, digamos, entonces, no es obligatorio poner metros y kilómetros, o sí es bueno ponerlo en la En respuesta. este caso, en este caso,
podríamos ponerlo, ¿verdad? Podríamos poner como, esas son las coordenadas del punto medio, nada más. Pero en prosa, ¿verdad? Como escribiendo podríamos decir, el punto medio se encuentra entonces a una distancia de 9.82 kilómetros a una altura de 1388.5. Y se representa con este par ordenado. En el par ordenado no hace falta que escribamos como tal la unidad, ¿verdad? Por decirlo así. Ok, No sé ok. si les respondo su duda. Walter, sí. Sí, estamos bien. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, bueno, con eso se acababa la primera sección relacionada al plano cartesiano. Entonces dimos dos formulitas ahí importantes, que era la distancia entre dos puntos y el punto medio, ¿verdad? Bueno, además de ubicar puntos y saber colocar bien sus coordenadas. Ahora, vamos con la última sección, que es la sección 4.2. Bueno, la última sección de esta tutoría. Dice gráfica de ecuaciones con dos variables. Ese sería el titulito de esta sección. Ahora, vamos a iniciar con la 4.2, que dice gráfica de ecuaciones con dos variables. Dice que la gráfica de una ecuación en dos variables es una ilustración del conjunto de todos los puntos x, y del plano cartesiano que satisfacen la ecuación. Entonces, cuando hablamos de dos variables, es que vamos a tener una variable dependiente y otra independiente, ¿verdad? Que ahí van a irse relacionando de alguna manera. Dice que en primera instancia, ¿verdad? Para nosotros poder, pues, graficar una ecuación, lo único que tenemos a mano es una tabla de valores. Si no tuviéramos, pues, alguna graficadora, algún software que nos ayude. Entonces, vamos a seleccionar así al azar algunos valorcillos de x que vamos a sustituir en la ecuación y eso nos va a dar un resultado y. Entonces, ven, ahí están las dos variables. Tenemos un x que vamos a obtener luego como resultado con quién se asocia en y. Y así, como los pares ordenados se forman de la forma x, y, vamos a poder ubicar puntos y luego al unirnos nos van a formar la gráfica de la ecuación. Bueno, les voy a explicar esto mejor con un ejemplo, ¿verdad? Ahí les hablé un poquito como de la idea teórica de cómo se hace, pero veámoslo mejor en acción. Entonces, yo me voy a dar aquí valorcillos en x. Tenemos que la forma de la ecuación es y es igual a x menos 2. Vamos a darnos algunos valores. No sé, empecemos en menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Vamos a tomar ese rango en x. Entonces, para yo poder encontrar o saber con quién se asocia el menos 2, tengo que sustituir ese menos 2 porque es un valor de x acá para encontrar el y. Voy a buscar el y que se relaciona con el menos 2. Dice que ese y sería menos 4. Entonces, tenemos primero que el menos 2 se relaciona con el menos 4. Entonces, ese puntito está acá. Pero aquí tenemos menos 4. Para ordenado sería menos 2, menos 4. Vamos con el siguiente, con menos 1. Entonces, voy a encontrar el y que se relaciona con ese x. Sería menos 1. Y vean que la formulita siempre le resta menos 2. Le restamos menos 2. Dice que eso nos da como resultado menos 3. O sea, quiere decir que el par ordenado sería de la forma menos 1, menos 3. Vamos a ubicar ese par ordenado. Tendríamos que es por acá. Menos 1, menos 3. Con el siguiente, con 0, sería 0 menos 2, que sería menos 2. Quiere decir entonces que en este caso, el 0 se relaciona con el menos 2. Vean que tenemos el par ordenado 0, menos 2. Un X y un Y. Walter, creo que tienes la mano levantada, no te había visto. Dime. Sí, profe, digamos ahí, yo siempre, la recomendación es mínimo agarrar 5 numeritos, siempre. ¿Podría En agarrar este, menos? sí, podrías agarrar menos, pero la idea es como agarrar ahí un tipo rango de 0 para negativo y de 0 para positivo. Aquí fue que lo hice como con poquitos por la idea, pero para que usted esté tal vez más seguro, podrías agarrar un poquito más, unos 3 o unos 4 para arriba y para abajo del 0, como para ver cómo se comporta ahí cercano a ese valor. Ok, ok. Sí, entonces entre más puntitos tome, como que más fácil. Entre más puntitos tomes, más fácil vas a ver cuál es el movimiento de la gráfica y cuáles son los puntos que vas a unir y vas a ver más claramente el trazo, por decirlo así.
Ok, ok. Sí, digamos, yo digo es principalmente cuando hay líneas que son curvas, ¿verdad? Entonces, si yo tomo 3 puntos, una curva difícilmente, ¿verdad? La voy a proyectar. Entonces, entre más números, más la voy a proyectar. Exactamente, sí, digamos, si usted toma 3 puntos, puede quedarla así. Pero eso usted dice, bueno, tiene cara de curva, pero yo también le puedo decir, puede ser una función así, ¿verdad? Hasta que, como usted dice, ocupo más puntitos como para irle definiendo la forma de que no era recto, sino era como más o menos curveadito, ¿verdad? Ujú, exactamente. Eso es. Ujú, claro. Ah, muy bien, excelente. Ok, entonces, por ahí tenemos el par ordenado 0, -2. Entonces vean que este va por acá. Entonces van viendo el patrón, ¿verdad? Los puntitos ahí que vamos uniendo. Con el 1, vamos a ver, sería entonces 1 menos 2, que sería -1. Entonces dice que por acá tenemos 1, -1. El par ordenado lo buscamos, 1, -1 es acá. Incluso ya con eso uno puede ir viendo como la tendencia del acomodo de los números, ¿verdad? Ya uno dice, ah, sí, ya veo como por dónde va. Entonces saquemos el último puntillo. 2 con -2 es igual a 0. Tenemos el par ordenado 2,0. Aquí está el otro punto. Entonces, si yo trazo esto, ¿verdad? Uno de los puntos de acá, eso solo me da como una noción de que esto es recto. Pero en realidad esto pues se va a extender y se va a extender y se va a extender y va a seguir, ¿verdad? Y por acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces vean que formamos una ecuación que sería pues algo lineal, ¿verdad? Porque tiene forma de una línea recta con cierto grado de inclinación. Ok, entonces, esa es la relación que existe entre X y Y, ¿verdad? Al acomodarlos y relacionarlos mediante una ecuación, ¿verdad? Mediante un criterio, nos va a formar entonces una gráfica, ¿verdad? Eso sería, pues, prácticamente lo que vendría siendo esta relación entre X y Y a nivel ya con criterio y con gráfica. Muy bien. Como les dije, ahí sacamos como esos 5, pero en realidad entre más puntitos ustedes se van a cerciorar de que efectivamente esa es la forma que tiene la gráfica de esa función. Ahora, hay diferentes gráficas de diferentes tipos de ecuaciones o de funciones. Por ejemplo, las lineales. Ya vimos que es una línea recta como la que acabamos de hacer. Pero a veces pasa que nosotros tenemos la identidad, que es y igual a x. Esto me dice que cada x se va a relacionar con su mismo y. Por ejemplo, vean acá, el 1 se relaciona con el 1, el 2 se relaciona con el 2, el 3 se relaciona con el 3, el -1 con el -1, el -2 con el -2. Esa va a ser nuestra ecuación identidad, esa es la base. Pero puede pasar que ella sufra traslaciones hacia arriba, una cierta cantidad de unidades, o hacia abajo, otra cierta cantidad de unidades. Por ejemplo, vean acá. Acá la identidad tendría que haber sido aquí, ¿verdad? Nuestra función identidad sería acá. Y esa es la básica. Pero vean que tuvimos una que está un poquito más abajo, ¿verdad? Que es lineal también, pero está un poco más abajo. ¿Cómo me doy cuenta yo hacia dónde va? Si voy hacia arriba o si voy hacia abajo. Vean esto. Si yo a la variable, vamos a ver, ecuación básica, ¿verdad? A la identidad, yo le sumo número positivo de unidades, esa es la cantidad de unidades que me voy a mover hacia arriba con respecto a la original. Vean que la original está acá. Como el criterio es x más 2, esto me dice subimos 2, 1, 2 y ahí me posicioné ahora. Esa va a ser la forma que tiene. ¿Qué pasa si yo más bien le resto, verdad? O sea, tengo un número negativo. Eso me va a decir que me voy a mover cierta cantidad de unidades hacia abajo. ¿Cuántas unidades me voy hacia abajo? 1, 2. Entonces, por eso quedé aquí. Esta es la del ejemplo, incluso, donde yo les dije, sí estaba la original y nos quedamos aquí abajo, ¿verdad? Eso fue porque a la original estoy restando 2 unidades. ¿Ok? Y si yo le sumo, más bien subo, o si bajo, si le resto, bajo, ¿verdad? Se traslada cierta cantidad de unidades hacia arriba o cierta cantidad de unidades hacia abajo. Es la forma correcta de decirlo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me entendieron esta explicación. Yo necesito que ustedes aquí me indiquen las traslaciones con respecto a la original.
¿verdad? Voy a escribir aquí la original. Ya vieron que no tengo como mucho pulso para las líneas rectas, pero ahí voy. Esa es la original. Ahora, yo quiero saber qué le pasó a esta con respecto a la original. ¿Cuántas unidades se trasladó y hacia dónde? Se trasladó 5. Ah, se trasladó 5 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba, hacia abajo, izquierda o derecha? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Exacto, hacia arriba. Entonces, vean que cómo pasamos 5 unidades hacia arriba, ustedes cuentan desde el origen. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí entonces vamos a pasar a dibujar nuestra gráfica, que va a seguir llevar esa misma forma. Nada más que ahora se trasladó para arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué pasó con la de abajo? Con esta de acá. Se traslada hacia abajo. Se traslada hacia abajo. ¿Cuántas unidades? 3. 3 unidades. Muy bien. Se trasladó 3 unidades hacia abajo. Exacto. Entonces vamos a ver con respecto al original. Ahora cuento 3 para abajo. 1, 2, 3. Llegamos aquí. Entonces ahora este de acá está por aquí. ¿Sí? Vamos a ver con esto para que se resalten. Excelente. Entonces ven con respecto a qué se traslada. Incluso ustedes pueden ni siquiera dibujarlo. Vean que aquí, ya con solo ver la forma del criterio, pueden saber hacia dónde va, si sube o si baja, ¿verdad? Dependiendo si estamos sumando o si estamos restando. ¿Qué más podría pasar con la lineal? Con la lineal podríamos también tener una tendencia a que se acerque mucho al eje Y, o sea, que aumente la inclinación de esa línea o que más bien se aleje, o sea, que más bien esa inclinación disminuye. Vean, por ejemplo, aquí está otra vez la original, ¿verdad? La base. Si yo multiplico a la X, que es la original, por un número mayor que 1, lo que va a pasar es que la inclinación se va a acercar muchísimo, muchísimo, muchísimo al eje Y. Y entre más grande sea el número que yo multiplique, más se va a parecer al eje Y. ¿Ok? Entonces lo que ocurre es que va a haber un aumento en la inclinación o se acerca al eje Y. Pero si yo multiplico mi X por un valorcillo entre 0 y 1, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Más bien se va a alejar un montón. Vea dónde estaba aquí, normal. Y ahora si yo lo multiplico por un número entre 0 y 1, ¡pum! Casi que se acuesta, ¿verdad? Casi que está acostada con el eje X. Entonces, si multiplicamos por un número mayor que 1, ¿verdad? Mayor que 0, entonces aumentamos la inclinación. Pero si está entre 0 y 1, lo que va a pasar es que se va a alejar. ¿Ok? Entonces, creo que aquí más bien es mayor que 1, sería lo correcto, con lo que estamos diciendo. Ajá. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Aquí no les puse ya como una gráfica, en la otra era como para guiarnos un poquito. Vamos a ver si me entendieron. Vamos a ver, indique si las siguientes gráficas se alejan o se acercan al eje Y con respecto a la gráfica original. Y fíjense en a ver si hay alguna otra transformación aparte de que se aleje o se acerque. Entonces, por ejemplo, ese es el criterio, Y igual a 3X. ¿Qué creen que pasa? ¿Se acerca al eje Y o se aleja al eje Y? Se acerca. Exacto, se acerca al eje Y. Y en esta de acá, ¿qué está pasando? Se aleja y se traslada 5 unidades hacia abajo. Bien, se aleja del eje Y, ¿verdad? Por esta parte. Y además, ven que están restándole 5. Entonces, se traslada 5 unidades hacia abajo. Vean, sin ustedes tener la gráfica, o sea, con solo ver el criterio, ustedes ya pueden hacer ese tipo de deducciones. Cuando nos piden por ahí, entonces, traslaciones. Verifiquen qué tipo de traslación se aplicó, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué transformación está sufriendo la gráfica con respecto a la original? Excelente. Y ven que a veces puede pasar esto, que no solamente venga una transformación, sino vengan ahí combinadas. Entonces tenemos que identificar cuántas hay, ¿verdad? Y qué tipo de transformaciones. Hasta acá, chicos, con la lineal, todo claro.
ahí reacciones para saber si vamos bien. Sí, muy bien. Excelente. Ahora, ¿qué otra transformación puede sufrir la lineal? Bueno, puede pasar que no tenga esta dirección, que no vaya aquí, de izquierda a derecha de esta forma, sino más bien venga de esta otra forma, como al revés, ¿ven? Como inclinada diferente. Esa inclinación diferente, ¿verdad? Ese cambio en el sentido de inclinación va a pasar si nuestra X está multiplicada por un número negativo, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que cambia. Ustedes ponen cambia de sentido de inclinación. Si antes era creciente, ahora más bien ella va a ser decreciente. Venimos para abajo. Aquí veíamos que iba subiendo, subiendo, aquí más bien va pues bajando, bajando. Eso pasaría entonces con el negativo. Ahora, ¿qué más tenemos de las ecuaciones lineales? Bueno, las ecuaciones lineales tienen una forma bastante particular porque se puede representar de varias maneras, pero siempre podemos identificar la pendiente de la recta. Pero la pendiente a nosotros nos va a indicar si ella crece, si decrece, si va a ser constante. Y para eso ocupamos dos pares ordenados, X, Y, X, Y. Y siempre va a tener esta formita para encontrar el valor de la pendiente. Y2 menos Y1, X2 menos X1. O sea, arriba restamos Y y abajo restamos X, respetando ese orden. Eso sí. Entonces, vamos a determinar la pendiente de la recta que pasa por estos puntos. Entonces, cuando nos hablan de pendiente de la recta, ustedes se acuerdan de la formulita. Y2 menos Y1, X2 menos X1. Entonces, le colocan a los pares ordenados quién es X1, quién es Y1, quién es X2 y quién es Y2. Y sustituimos. Y2 dice que es 1. Y1 dice que es menos 7. Entonces ahí lo ponemos entre paréntesis. X2 dice que es 1 y le vamos a restar X1 que dice que es 8. Entonces eso nos va a dar como resultado 1 más 7 arriba y 1 menos 8 abajo. Entonces eso lo pueden colocar ahí en la calculadora. 1 más 7 y 1 menos 8 que nos da menos 8 séptimos. Entonces la respuesta sería que el valor de la pendiente es menos 8 séptimos. ¿Ok? Y como el valor de la pendiente nos dio negativo, ¿se acuerdan qué pasaba si nos daba negativo? Cambia, ¿verdad? Cambia la inclinación. Vean que aquí teníamos, si nos da positivo, el valorcillo de M sube, es creciente. Pero si nos da como un negativo, cambia la inclinación, entonces sería decreciente. ¿Ok? Esta formulilla creo que por ahí algunos tal vez se acuerden, ¿verdad? Que se ve. Walter, dime. Sí, profe, aquí donde dice 1 más 7 no sería 8, 8 positivo. Ajá, sería 8 positivo. Nada más que este negativo sucede de aquí abajo. Este nos da como resultado menos 7 y entonces en mate se suele como subir el negativo por una cuestión estética. Por eso es que queda ahí arriba. Pero sí, toda Ok, la ok, razón. 1 más 7 sí es 8. ok, ok, ok. Ok, listo. Entonces, continuamos por acá. Vamos otra vez a determinar la pendiente de estos puntillos. Por aquello que no nos haya quedado muy claro en el primero, podemos intentarlo otra vez. Entonces, la pendiente sería, primero el resto las Y, la mayor con la menor, se pueden aprender así, y luego las X, igual mayor con menor. Entonces ustedes dicen quién es X1 y Y1, quién es X2 y Y2. Muy bien. Entonces cambiamos, nada más es de sustituir en la formulita, dice que el Y2 es menos 6, menos de fórmula, y que el Y1 es 4. X2 es menos 5, menos de fórmula, y el X1 que sería menos 4. Dice que menos 6 menos 4 es menos 10. Y por aquí tendríamos menos 5 más 4. Y menos 5 más 4 es menos 1. Y recordemos que menos con menos, ¿verdad? En la división nos da positivo. Y yo a 10 lo divido entre 1, me da 10 como resultado. ¿Sí?
Entonces, sí nos quedaría. Walter, no sé si tienes otra consultita o fue que quedó la mano por ahí levantada de hace un ratito. Ah, listo, perfecto. Como vuelvo a ver para abajo, no sé si fue como otra o la misma. Muchas gracias. Profe, una Muy pregunta. claro. Usted dijo al principio que no importaba si yo escogiera el X1 y Y1 en cualquiera de los pares. O sea, Ujú. podía escoger al revés, igual me da igual. O Probémoslo, sea, probémoslo. que- Hagámoslo para que no se quede con la duda. Ajá. Usted dice que agarremos, digamos que este como X2, Y2 ajá, y y este el como otro X1, X1. Y1. Ajá. Sí, porque usted dijo, lo agarré así y fue como que se me ocurrió, ¿verdad? Ajá. Cuénteme cómo quedaría entonces planteada eso. Ahora siguiendo la formulita, esta de aquí. ¿Qué escribo La de primero? arriba sería 4 menos 6. Ajá. Y abajo sería menos 4 menos 5. Ajá. Exacto. Vamos a ver. Aquí arriba entonces nos quedaría 4 más 6, ¿verdad? Ujú. Y aquí nos quedaría menos 4 Y solo eso. más 5, ¿cierto? Ujú. Ajá, entonces arriba 6 más 4 nos da 10. Y abajo menos 4 más 5 nos da 1. Esto nos da como resultado 10. Chéveres. Con todo el gusto, no, no, está súper bien. No lo crean solo porque yo les estoy diciendo, podemos probarlo también. Entonces, para que vean que no hay como problema. Ustedes pueden escoger cuál es el 1 o cuál es el 2, ¿verdad? Lo que no se puede es combinar nada más. Muy bien, entonces, con las ecuaciones lineales tenemos puntos de intersección, ya lo vimos, ¿verdad? Vimos que por la formita que tiene, puede intersecar al eje X y al eje Y. ¿Verdad? De esa forma, o si está trasladada para arriba, más bien toca arriba o así. Entonces, por acá a veces nos pueden dar como cierta información que no necesariamente son pares ordenados, sino que nos dicen hay ciertos puntos de intersección. Entonces uno tiene que acomodarlo como un par ordenado. Y eso tiene mucho que ver con lo que les comenté ahora. Si les dice que interseca el eje X, recuerden que era número, coma cero. ¿Verdad? Ese valorcillo en X que nos dan, coma cero. Si nos dicen que interseca el eje Y, más bien sería 0, el numerillo que nos dan en Y, ¿verdad? Este de acá, 0, Y. Entonces, ¿qué pasaría si nos preguntan algo como esto? Determine la pendiente de la recta, o sea, el valor de m, que ya nosotros sabemos que es y2 menos y1, x2 menos x1, pero no nos dan pares ordenados. Vean que el ejercicio dice, interseca el eje x en menos 5 y corta el eje y en 2. Y yo aquí ocupo pares ordenados para hacer eso. ¿Cómo los puedo transformar a pares ordenados? ¿Qué harían? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Cómo traduzco yo que interseca el eje x en menos 5? ¿Cómo puedo expresar ese par ordenado? Menos 5, 0. Muy bien, menos 5,0. Y que corta al eje y en 2, ¿cómo lo transformo? 0 y 2. 0 y 2. Muy bien. Entonces ya tengo los pares ordenados. O sea, nos dieron los pares ordenados expresados con una característica diferente. Entonces, tengo el x1, y1, x2 y y2. Y ya sabemos cómo va la historia, ¿verdad? Vamos a acomodarlo como 2 menos 0. Y por acá, 0 menos 5. Arriba nos queda 2 y abajo nos queda 5. Encontramos entonces la pendiente. Y no nos daban pares ordenados, tuvimos que transformarlos. Y eso nos puede pasar, ¿verdad? Entonces nada más recordar. Si hay intersecciones con el eje X o con el eje Y, de ahí yo puedo sacar pares ordenados de esta forma particular. Está dependiendo cuál de los dos ejes es el que esté intersecando. Vean que un montón de cosillas hemos sacado de las ecuaciones lineales, ¿verdad? Por aquí vamos con la pendiente. Ahora, hablamos de las intersecciones con el eje X y el eje Y, la forma que son, ¿verdad? X, 0 o 0, Y. Pero también podríamos nosotros determinar a partir del criterio de una ecuación lineal
cuál es la intersección con el eje Y y cuál es la intersección con el eje X. O sea, que el ejercicio no nos dé las intersecciones, más bien tenemos que buscarlas. Y eso es súper, súper, súper sencillo. Vean qué fácil que es. Para las intersecciones con el eje Y, yo nada más voy a agarrar las X de mi ecuación y las voy a cambiar por 0. Y el resultado va a ser la variable Y que yo ocupo para dar el puntillo. Y para el eje X, más bien lo que voy a hacer es despejar, ¿verdad? Yo voy a cambiar la Y por 0 y despejamos como una ecuación lineal. Véanlo así, vamos a trabajarlo con un ejemplo. Vamos a encontrar la intersección con el eje X. Eso se llama así, intersección con el eje X, que yo ya sé que es de la forma número, coma, 0. ¿Ok? Entonces, para la intersección con el eje X, dice que las que son 0 es el Y. Entonces, voy a cambiar el Y que aparece aquí con el 0. Entonces, sería 0 es igual a 5x menos 3. O, si lo ven como muy extraño así, pueden aprendérselo, que el criterio lo van a igualar a 0. Siempre y cuando nuestra Y esté despejada, ¿verdad? Y igual a eso, entonces criterio igual a 0. Y despejamos la X. ¿Cómo se resolvía esa ecuación lineal? Bueno, hay que dejar la X sola, ¿verdad? Entonces, el 3 que está restando pasa a sumar y el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, vean que encontraron la X. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Recuerdan que la intersección con el eje X es número, coma, 0. Esa sería nuestra respuesta. Ahora nos piden más bien la intersección con el eje Y. Ok, la intersección con el eje Y sería de la forma 0, un número. Entonces, ahora, ¿quién es el 0? El 0, ¿dónde está? En la X. Entonces, quiere decir que para encontrarlos, yo voy a cambiar las X por el 0. Ve que tener esta formita me dice a mí aquí en cambio. Aquí cambiaba la Y. Y aquí, como está en el X, cambio la Y, ¿verdad? Entonces, es como fácil ahí de notar. Muy bien, entonces, ahí tenemos que 5 por 0 es 0, menos 3, de manera que el Y es el menos 3. Y vean la formita, ustedes dijeron que la intersección era 0, el número, 0, el numerito que nos dio por ahí. Sería entonces el valor. ¿Ok? No sé si quedó clara esta parte de las intersecciones, chicos. Sí. Vamos a ver otro como un poco diferente, porque a veces yo sé que uno dice, bueno, sí, en este sí lo entendí, pero ya vemos fracciones y ya decimos, uy, ahora cómo era, ¿verdad? Sigamos esta misma lógica que les estoy diciendo, cuál cambiamos por 0, y van a ver que todo va a ser mucho más fluido. Vamos con la intersección con el eje X. Dijimos que era número, coma 0. Entonces, el 0 está en las Y. Entonces, donde yo vea una Y, la voy a cambiar por 0. Eso no es Y. Aquí hay una Y. Lo voy a cambiar por 0. Igual a 1. ¿Qué pasa? 0 dividido entre 3. Y 0 dividido entre 3 es 0. Entonces solo me queda X medios igual a 1. ¿Y qué tenía que hacer ahí? Despejar la X. Entonces, el 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. De manera que me queda igual a 2. Entonces, ¿cuál es la intersección? El número, coma 0. Ya lo dije arriba. Número, coma 0. ¿Qué pasa con la intersección con el eje Y? Más bien es 0, el número. Ahora, vemos que el valor de 0 está en las X. Como el valor de 0 está en las X, entonces vamos a cambiar donde hayan X por 0. Entonces, 0 entre 2 más Y entre 3 igual a 1. Vean que 0 entre 2 es 0. Más Y entre 3 igual a 1. 0 más algo, sigue ganando ese algo, ¿verdad? Y aquí andamos buscando el Y, porque andamos buscando intersección con el eje Y. Entonces, ese 3 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar. ¿Y cuál sería nuestra respuesta? Ya sabemos que es de la forma 0, y el numerito que nos da el resultado.
Entonces, si ustedes siguen esta lógica de ver cuál es el que tienen que cambiar por 0 para despejar, va a fluir. Véanlo aquí, aquí ocupamos intersección con el eje X. ¿Qué ocupamos despejar? X. Entonces, las Y las cambiamos por 0. Intersección con el eje Y. Aquí andamos buscando la Y, entonces las X no las necesito, las cambiamos por 0. Tal vez es como una forma que podamos ir relacionando como qué necesito, entonces para qué yo estoy haciendo eso, ¿verdad? ¿Para qué los estoy cambiando por ese 0 justamente? ¿Qué tal, chicos? Profe, ¿Le la vamos respuesta a explicando este bien? son las dos, ¿verdad? Perdón. Exacto, sí, exacto. Ujú. Como dice, determina las intersecciones con los ejes cartesianos, hay que buscarlo con los dos. Si te especifican en uno, nada más buscas ese. ¿Mm? Muy bien. Vamos entonces por acá. Tenemos varias formas, ¿verdad? En las que las ecuaciones lineales se pueden representar. Podemos representarlo como forma de pendiente intersección, forma punto pendiente o forma general. Cada una de ellas tiene una misión, dependiendo del ejercicio que vamos a hacer. La forma pendiente intersección es la famosa que conocemos de mx más b. La forma de punto pendiente es que para construirla solamente es necesario encontrar la pendiente y con un punto yo la puedo armar. Y la forma general es siempre igualando la cero, que nos quede x, y constante igual a 0. Esas serían las tres formas en las que puedo representar las ecuaciones lineales. Vamos a ir una por una. La ecuación de una recta en forma de pendiente intersección, yo necesito encontrar el valor de m y el valor de b. Siempre va a tener esa forma de y es igual a mx más b. Entonces, esta m la busco y este valor de b también lo busco. El x y el y siempre se van a mantener como por defecto. ¿Ok? Entonces, importantísimo, vean que con esta forma, como se llama pendiente intersección, eso significa que a mí esta forma me va a decir muy fácilmente quién es la pendiente, yo la puedo identificar, y quién es la intersección, pero con quién, con el eje Y. Vean que ahora, si tengo este valorcillo aquí, yo puedo decir que 0, ese valorcillo es la intersección con el eje Y. Por ejemplo, si yo tuviera 2x más 5, yo puedo decir que el valor de la pendiente es 2 y la intersección con el eje Y sería 0, ese valorcillo. Ya ni siquiera tendría que calcular la pendiente y la intersección. Con solo tener esa forma de la ecuación lineal, bien puedo identificar pendiente e intersección con el eje. Por eso se llama de esa manera. Ahora, vamos a ver si me di a entender con esto. Ustedes me van a indicar aquí cuál es la pendiente y la intersección con el eje Y. El siguiente ejercicio. Ok. Recordemos que la forma es mx más b. Tiene que estar así, si no, no podemos identificar. De la primera, ¿cuál sería el valor de la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente ahí? ¿Quién acompaña a la x? Un medio. Un medio. ¿Y cuál sería la intersección con el eje Y? Menos 0, 2. menos 2. 0, menos 2. Muy bien, mantenemos ahí el signo. Ajá, en este de acá, ¿cuál sería el valor de la pendiente? Menos uno. Menos 1, muy bien. Tenemos valor de b, ahí constante. Tenemos ese más b. No hay. Pero entonces ponemos 0, y como no hay, 0. Esa sería nuestra intersección. Si no hay número, es con 0. ¿Qué pasa en esta última? Cuando es una fracción de este tipo, donde hay un denominador en común, nosotros podemos dividir cada uno de los numeradores entre el mismo denominador. Entonces, la pendiente podemos ver que es 4/3 y la intersección sería 0,2/3. Para ver evidente quién es M y para ver evidente quién es B. Sí, se pueden presentar de varias formas. Ok, vamos por acá. Ahora nos dicen, determine la ecuación de la recta que contiene esos dos puntos.
Vean que es ecuación de la recta. Cuando les hablen de ecuación de la recta, vamos a dar la ecuación de la forma y es igual a mx más b. ¿Qué ocupamos entonces de encontrar? Pues el valor de m y el valor de b. Ya el valor de m sabemos cómo se obtiene la pendiente, ¿verdad? Y por ahí estaba la formulita y2 menos y1, x2 menos x1. Yo nombro quién es x1, y1, x2, y2, cualquier orden, y colocamos menos 26, menos 24, y x2 que es 17, menos x1 que es 13. Vamos a ver cuánto nos da ese resultado. Vamos a hacerlo por aquí en la calculadora. Dice que es menos 25 medios. Tengo el valor de m. ¿Cómo encuentro el valor de b? Bueno, el valor de b yo me lo aprendí con una mnemotécnica, ¿verdad? Que una mnemotécnica es ahí alguna frase que es como graciosa, divertida o pegajosa que nos ayuda a recordar formulitas. Yo el valor de b me lo aprendí como yo menos México, así, de esa forma. Entonces sé que el valor de b siempre lo puedo encontrar así. ¿Qué hago con la y? ¿Por qué no cambio? Yo elijo uno de los dos puntos. ¿Con cuál de los dos voy a trabajar? Yo digo, voy a trabajar con este porque son positivos. No me gusta el negativo. El y de ahí es 24. Menos de fórmula. ¿Y quién es el m? El m es el que yo acabo de encontrar. Y lo multiplico por x. ¿Cuál x? El del punto que yo elegí. Por 13. Y con eso ya obtengo el valor de b. Ya con eso podemos obtener quién es b. A ver, dice que b sería 373 entre 2. Tengo m y tengo b. Me falta dar la respuesta. Que y es igual a mx más b, o sea, menos 25 medios de x más 373, sobre 2, perdón. Esa sería la ecuación de la recta, que tiene la forma entonces mx más b, donde el valor de b lo obtenemos con esa formulita. Igual se puede obtener despejando esto, ¿verdad? De acá, pero ya esa formulita es como la despejada. Walter, dime. Sí, profe, no entendí ahí donde dice menos 26 menos 24, igual menos 25. Esa parte no la entendí. Ah, es que ahí ya estoy dando el resultado final, o sea, metí todo en la calculadora, todo esto. Entonces ya eso me lo dio fue simplificado. Ok, Menos de acuerdo. 26, menos 24, 17, menos 3. Sí, ajá, digamos, si se mete todo eso en la cálculo, le da este resultado. Ahí no fue que lo hice como pasito a paso, sino que de una vez colocamos. Ok, Ujú. ok, de acuerdo. Ok, muy bien. Ok, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, dependiendo, ¿verdad? Del valor de m, creo que ya se los había mencionado. Si el valor de m era positivo, es porque la recta crece. Si el valor de m es negativo, decrece. Ya ustedes vieron que eso tiene que ver por el hecho de el cambio de inclinación, ¿verdad? En la dirección en la inclinación. Puede pasar que una recta no tenga esa inclinación, sino que más bien sea constante, es decir, que sea horizontal. Eso va a pasar cuando el valor de y, ¿verdad? Nuestra ecuación solo tenga un número, o sea, cuando y sea igual a un número. Y ese número va a ser por donde pasa. Por ejemplo, el de aquí, como pasa por 2, la ecuación sería y igual a 2, ¿verdad? Y el valor de b es la intersección con el eje y. Se puede ver, ¿verdad? Aquí está intersecando el eje y en 2, entonces la intersección con el eje y sería 0,2, justamente por donde pasa nuestra ecuación, ¿verdad? Ese sería de la ecuación que es horizontal. Por ejemplo, ¿cuándo me doy cuenta yo que mi ecuación es horizontal? Bueno, podemos clasificarla si el valor de la pendiente nos da igual a 0. Entonces, si la pendiente es igual a 0, la ecuación es horizontal, porque nos va a quedar solamente igual a un número. Entonces, vamos a verlo por acá. Entonces, dice, determine la ecuación que contiene esos puntos. Entonces, sabemos que cuando hablan de ecuación, la forma es y es igual a mx más b. Entonces, como y es igual a mx más b, ocupamos encontrar m y ocupamos encontrar b. M ya sabemos, entonces nada más cambiamos los numeritos.
Nos queda 4 menos 4 menos 13 menos 7. 4 menos 4 es 0. Menos 13 menos 7 es menos 20. Y 0 entre menos 20 es 0. Y el valor de b dijimos que era y menos m por x. Cojo un punto, voy a escoger este. Y sería 4 menos 0 por 7. Eso nos da como resultado 4. Entonces vean que a la hora de que yo arme mi ecuación de la forma mx más b, 0 por x es 0. Y 0 más 4 nos va a dar resultado 4. Vean que obtuve una constante nada más. Entonces puedo decir que esta ecuación es horizontal, porque solamente quedó y igual a un número. Vean que incluso aquí mi pendiente es igual a 0. ¿Sí? Entonces esa es la forma de darnos cuenta que es horizontal. Lo único que estamos haciendo es como clasificando el tipo de ecuaciones lineales que hay, ¿verdad? La que es creciente o decreciente, si la pendiente no existe, o sea, es igual a 0, decimos que es horizontal. ¿Sí? Y el resultado sería y igual a un número. ¿Qué otro tipo de recta tenemos? La recta que es vertical. ¿Ok? Y escribí otra vez horizontal, que era vertical. Ajá. Copié y pegué por aquello. La ecuación de una recta vertical está dada por x igual a un número. Y vean que aquí A más bien va a ser la intersección con el eje x. Aquí tiene sentido. Vean, por ejemplo, acá, esta es la recta, es vertical. Entonces, la ecuación como está intersecando el eje x va a ser x igual al número que interseca. Y la intersección con ese eje sería el número, coma 0. O sea, por ejemplo, aquí menos 3, 0. Y la ecuación sería x igual a menos 3. En las ecuaciones que son verticales, ¿verdad? Que en una recta vertical, lo que pasa es que la pendiente no está definida. ¿Ok? ¿Qué significa que la pendiente no está definida? Que la pendiente no esté definida es que nos quede un número dividido entre 0. Recordemos que nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces, si la pendiente nos da número entre 0, de una vez determinamos que tenemos una recta como tal, entonces eh, ya no dije nada vertical, ¿verdad? Esa era como la palabrilla que andaba buscando. Entonces vamos a ver, como esa ecuación de la recta, nos queda que y es igual a mx más b. Busquemos m, misma fórmula, x1, y1, x2 y y2. Entonces tenemos menos 10 menos 8, 7 menos 7. Menos 10 nos queda arriba más 8 y 7 menos 7 es 0. Menos 2 sobre 0. ¿Será que menos 2 sobre 0? Yo lo puedo calcular. Si ustedes lo ponen en la calculadora, les va a tirar error. Entonces, esto quiere decir que está indefinido, ¿verdad? O sea, eso es indefinido. Y vean qué curioso los puntos. Vean que los puntos en X son iguales. Entonces, como los puntos en X son iguales, nosotros podemos decir que la ecuación de la recta sería X igual a 7. ¿Ok? Porque eso sería de una forma vertical, ya por el hecho de que está indefinida. Entonces, cuando se les indefine, vean esto. Si los dos son iguales, x igual a 7 sería la ecuación de nuestra recta vertical. ¿Sí? ¿Cómo vamos por ahí, chicos, con esta clasificación de las rectas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, ok. Vamos a ver cómo vamos. Tenemos por acá que vamos a ver el tiempillo. ¿Cómo vamos con el tiempo? Muy bien. Entonces, tenemos por acá que ustedes me van a decir ahora si estos son crecientes, decrecientes, horizontales o verticales. ¿Qué pasa con y igual a 5? ¿Qué tipo de recta es?
Creciente. Decreciente, horizontal o vertical. ¿Qué pasaba si nos daba y igual a un número? Es creciente. Para que esté creciente, ocupamos el valor de la pendiente, que es el que acompaña a la X, y aquí no hay X. Entonces, no podríamos decir cuál es la pendiente. Si es solo y igual a un número, tendríamos una horizontal. Lo que nos está diciendo es que siempre la ecuación va a intersecar aquí. Y igual a 5. Acá sí tenemos el mx más b. Entonces, en este caso, lo que multiplica el x es positivo. Entonces sería creciente. Ahora tenemos x igual a 4. ¿Qué pasaba si era x igual a un número? ¿Qué tipo era? Sería entonces la que acabamos de calcular, vertical. Ok. Y cuando esté de esta forma, no nos funciona mucho, ¿verdad? Tenemos que ordenarla, de manera que nos quede y es igual a mx más b. Entonces voy a dejar el y sextos de un lado y voy a pasar la fracción que tiene el x entre 4. Está sumando, la voy a pasar a restar. Y voy a dejar el 2 que ya está. Y este 6 que está ahí, lo voy a pasar a multiplicar a todo lo que está al lado derecho. Entonces vean que aquí nos quedaría menos 6x sobre 4 más 12. Ahora sí yo puedo decir si es creciente, creciente horizontal o vertical, porque el valor de m, que es este menos 6 cuartos, que lo podríamos simplificar, al ser negativo podemos decir que esto es decreciente. ¿Ok? Ahí era nada más fijarse en la pendiente o en esta forma. Y igual a un número es horizontal, x igual a un número vertical. Para ver si crece o decrece, nos interesa si el valor de m es positivo o si el valor de m es negativo. ¿Ok? Y bueno, por acá tenemos que toda función lineal de la forma y es igual a mx más b. Podemos sacar ya la intersección de los ejes de una vez, ¿verdad? En cómo interseca el eje y cómo interseca el eje x, solamente con saber quién es m y quién es b, ya sin tener que sustituir en cero y demás, sino de una vez directo. Entonces, por ejemplo, acá, yo voy a identificar primero quién es la pendiente y quién es el valor de b. Como es de la forma mx más b, el que acompaña a la x sería el valor de m, sería menos 7 tercios, y el valor de b sería menos 2. Ahora, dice que la intersección con el eje y es 0, b, y yo ya tengo quién es b, 0, menos 2. Ahora, la intersección con el eje x dice que es el opuesto de b entre m, 0. Yo ya sé quién es el opuesto de b. El opuesto es en cuanto a signo, ¿verdad? Si tenemos que el b es negativo, sería positivo. Y el valor de la pendiente es menos 7 tercios, 0. Entonces voy a escribir esa fracción en la calculadora. 2 lo divido entre menos 7 tercios, eso es igual a menos 6 séptimos. Esa sería la intersección. ¿Ok? Esta formulita es como para hacerlo más rápido, pero si ustedes aprendieron cómo sacar intersecciones sustituyendo el 0, ¿verdad? Como decimos hace un rato, les va a salir, ¿verdad? Entonces es una fórmula ahí extra, pero no es como estrictamente necesario. Vamos a ver por acá, ¿de dónde vamos? Vamos a hacer otro ejemplito de este. Y por el tiempo quiero que nos alcance para hacer por lo menos un ejemplito de cada uno. Ok, tenemos por acá. Ahora la ecuación de forma punto pendiente. Para la ecuación de punto pendiente dijimos que para formarla es solamente necesario un punto y una pendiente. Vean, por ejemplo, acá dice determine la ecuación de la recta que pasa por ese punto y ese es su pendiente. Sigamos la fórmula. Vean que si seguimos la fórmula, este y y este x son siempre fijos. Los que cambian es el y1, el m y el x1. Entonces nos queda y menos y1. ¿Quién es y1? Ustedes aquí ponen x1 y y1. Menos 11
es igual a la pendiente ya nos lo da, que multiplica al x que es de fórmula y voy a restar al x1, que nuestro x1 es 8. Vean que lo que estoy haciendo solamente cambiando estos tres valorcillos, ¿verdad? Como dice la fórmula, que en el y1, m y x1. Entonces aquí podemos poner que esto es y más 11 es igual a 3 sobre 24 por x menos 8. Y así está expresado de la forma punto pendiente. Y menos y1 es igual a m y entre paréntesis x menos x1. De ese vamos a hacer otro, ¿ok? Para que nos acostumbremos a la formilla tan vacilona que tiene. Tenemos x1, y1 y la pendiente. Fórmula es y menos y1 es igual a la pendiente y entre paréntesis x de fórmula menos el x1 que es 3. ¿Ok? Esa sería entonces la ecuación si es de la forma punto pendiente. Si a veces nos lo dan de esa forma y ocupamos despejar el y, ¿qué hacemos nada más? Bueno, vamos a pasar el 4 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Ahí está, punto pendiente. Quiero llegar a la forma de pendiente intersección, distribuyen. Entonces aquí nos quedaría 3/5 de x menos 3 por 3 es 9, más el 4. Y vean que de aquí nosotros podemos llegar, todas son equivalentes, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Todas son equivalentes, nada más que se expresan un poco diferente. Ese sería el resultado de restar estos dos. Y vean que llegué al de punto pendiente, al de pendiente intersección. Pero si a ustedes les dicen, usen forma punto pendiente, ya que estamos, ¿verdad? Ya usamos la forma punto pendiente. A lo mucho, despejarle así el y, ¿verdad? Porque si lo empezamos a desarrollar, llegamos a la otra, ¿verdad? Que era la de pendiente intersección. Este de acá, chicos, ¿qué tal? ¿Sí quedó claro esta de punto pendiente? Ocupamos solo un punto y una pendiente y listo. Sí, muy bien. Vamos por acá con este otro, que sería ya la forma general. La forma general, lo que más nos interesa es para aplicarle la distancia de un punto en la recta. Para poder aplicar la distancia de un punto en la recta, voy a hacerle énfasis a esto. Ocupamos un punto y ocupamos una recta, ¿verdad? Tiene sentido, distancia de un punto en la recta. Pero esa recta tiene que estar acomodada de la forma general, de la forma x, y número igual a 0. Entonces, ¿cómo sabemos si está así? Por ejemplo, de aquí yo puedo identificar que el valor de A es 4, que el valor de B es menos 3 y el valor de C es menos 7. ¿Verdad? Identificándolo al tenerlo de forma general. Entonces, vamos a utilizar esta forma general para poder calcular la distancia de un punto a una recta. Entonces, vean que ocupamos identificar quién es A, quién es B, quién es C. Aquí está A y B nuevamente, y quién es X y quién es Y del punto. Y cambiamos. Eso es todo. Otra formulita más por ahí que podemos anotar en alguna ficha. Dice calcule la distancia entre el punto y esa recta. Vemos que la recta está perfecta, acomodado de la forma x, y, número igual a 0. Entonces voy a identificar cuánto vale A, es el que acompaña a la x en mi recta. Cuánto vale B es el que acompaña al y en mi recta. Y cuánto vale C es el que acompaña al menos 6. X1, ¿quién es? X1 es este del par ordenado, o sea, menos 1. Y Y1, ¿quién es? Este que está acá, del par ordenado. Tengo ya A, B, C, X1 y Y1. ¿Qué hago? Bueno, vamos a cambiarlo en esta formulita que tenemos acá. Cambiamos la formulita para encontrar la distancia del punto a la recta. Valor absoluto de A por X1 más valor de B por Y1 más el valor de C. El valor de C sería menos 6. Todo esto entre la raíz cuadrada de A al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado.
Vamos a encontrar el valor absoluto de eso. Entonces, yo voy a colocar toda la fracción que está ahí adentro en la calculadora, así tal cual. 3 por menos 1, más 4 por 3, más menos 6. Y abajo la raíz cuadrada de 3 a la 2, más 4 a la 2. Dice que esto nos da el valor absoluto de 3/5. Y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Entonces tenemos que el resultado es 3/5, que es, bueno, ahí no podemos poner aproximado, este sí es exacto, 0.6. Eso es la distancia, unidades lineales, ¿verdad? Porque no sabemos en qué unidades estamos midiendo ahí la distancia. Entonces, para esto nos sirve expresar la ecuación de la lineal de forma general, para poder sacar la distancia entre un punto y esa recta. ¿Ok? Entonces, con eso estaríamos con la distancia entre el punto y la recta. Vamos a ver otro. Creo que nos da chance de ver otro ejemplito de esos, para que veamos la aplicación de la fórmula. Ahora, distancia entre el punto y esa recta. ¿Qué pasa con esa recta? Esa recta está expresada en forma general. O sea, tiene esta formita que tenemos aquí arriba, que ocupamos. No, hay No, que ¿verdad? igualar. Ajá, hay que igualarla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Primero resolvamos eso de esa ecuación, de la recta. ¿Cómo nos quedaría expresada para poder usarla? Que sería entonces el X lo pasamos, menos X, el Y lo mantenemos y el menos 1 lo pasamos, igual a 0. Y ya sabemos que este es el X1 y el Y1. Entonces, identifiquemos, A es el que acompaña a la X, B el que acompaña al Y, C la constante, X1 el del punto y Y1 el del punto. Y cambiamos nada más en la ecuación que tenemos ahí. Vamos a encontrar la distancia entre el punto y la recta. Entonces cambiamos. El valor absoluto de menos 1 por X1 más 1 por Y1 más el valor de C. Ay, este 1 quedó como extraño. Todo esto entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, la distancia entre ese punto y la recta, vamos a colocarlo aquí en la calculadora, nos quedaría menos 2 más 7 más 1 entre la raíz cuadrada de 2. Dice que es 3 raíz de 2. Y como es el valor absoluto de un número positivo, nos queda 3 raíz de 2, que es aproximadamente 4,24. Entonces, si la ecuación no está acomodada, debemos de acomodarla de forma general. Eso sería entonces con respecto a eso que está. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Con esto, chicos, porque ya ahora vamos a pasar a otro temita. ¿Qué tal nos fue con esta formulita? Si ven, es solo como una fórmula, ¿verdad? Es cuestión solo de aplicarlo por ahí. Muy bien. Vamos a tener el cuidado de que nuestra ecuación tiene que estar ordenada de forma general. Y bueno, puede pasar, ya esto es solamente como a nivel gráfico, ¿verdad? Que lo vamos a ver, que las rectas se intersequen en un solo punto, ¿verdad? Eso significa que un sistema de ecuaciones tiene una solución. Podría pasar que no se intersequen, que sean completamente paralelas, ¿verdad? Eso significa que no tenemos una solución. O puede ser que existan infinitas soluciones, porque es la misma recta, ¿verdad? Eso es lo que podría pasar en un sistema de ecuaciones, gráficamente. O sea, lo que estamos trayendo es algo que ustedes ya vieron, ya se evaluó y demás, nada más cómo se vería, pues, gráficamente. Ahora, como nosotros podemos observar, puede ser que dos rectas sean paralelas o que sean perpendiculares entre sí, con solo las pendientes. Entonces, si tenemos dos rectas y conocemos sus pendientes, nosotros decimos paralelas si esas pendientes son iguales, tienen el mismo valor.
O bien podemos decir, si ocupo una recta paralela a la otra, ya yo sé que su pendiente de fijo va a ser la misma. Y más bien, si yo quiero encontrar rectas que sean perpendiculares, ¿verdad? Lo que va a pasar en la relación entre ellas es que al multiplicarlas me tiene que dar -1. Si esto pasa, estamos bien. O bien, algunas veces se hace como el inverso multiplicativo. Por ejemplo, si yo tengo que la pendiente de 1, ¿verdad? Es 1 medio. Bueno, vamos a ponerlo con 5 medios para que quede más claro. Con 5 medios, y yo digo que es perpendicular a otra, lo que hago es que le doy vuelta y si estaba positivo lo pongo negativo. Por ejemplo, si tengo la pendiente de una que sea -3 doceavos, -3 medios, perdón, -12avos, dejémoslo así. Y digo que es perpendicular, ¿qué hago? Le doy vuelta y si está negativo, entonces queda positivo. Si podemos encontrar la otra pendiente, ¿verdad? Con ese tema de démosle vuelta y cambiamos el signo. ¿Ok? Como una forma más rapidilla. Entonces, vamos a ver acá. Encuentre la ecuación de la recta que contiene este punto y que es paralela a la recta cuya ecuación es esta que tenemos acá. Ok, entonces, primero, palabras claves aquí, ocupamos encontrar ecuación de la recta, o sea, ocupamos mx más b, eso es como la clásica. Tenemos un puntillo por ahí y dice que es paralela a esta recta, o sea, quiere decir que las pendientes son iguales. Voy a encontrar entonces la pendiente de esta primera. Voy a ponerle M1. Ya vamos a encontrar M1. Para encontrar la pendiente, yo ocupo que ella esté acomodada de la forma mx más b y no está acomodada. Vamos a despejarla. Como tenemos 3y más 4x es igual a 2, ocupo despejar la y. Entonces vamos a despejar por aquí la y. La y está multiplicando, entonces vamos a pasarla a dividir todo lo que está ahí. Y como ocupo ver la cual es tal cual, divido ahora entre cada uno. Entonces la pendiente aquí tenemos que sería -4 tercios. Esta es la pendiente de la primera. No estaba acomodada, entonces la encontramos. Ahora, me interesa la pendiente de la segunda, de la que ando buscando. Pero como ellas son paralelas, yo ya sé que la pendiente de una es igual a la pendiente de la otra. Entonces, la pendiente que yo ando buscando es -4 tercios, porque es paralela. ¿Qué hubiera pasado si me hubieran pedido la perpendicular? ¿Cuál hubiera sido la perpendicular? La pendiente perpendicular. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer ahí? Y la de esta es -tercios, ajá. La otra le damos vuelta, ¿verdad? Y la ponemos negativa. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, paralela sería así. Entonces, ya yo tengo el valor de M que ando buscando. Este. Me falta el valor de B. El valor de B, dijimos que había una formulita, ¿verdad? Y menos M por X. ¿Y cuál es el X y el Y que uso? Esto es el del punto que me dieron acá. Entonces tenemos -1 menos -4 tercios por X que es 3. Entonces el valor de B tenemos, vamos a ver, -1 más 4 nos da 3. Esto nos da 3. Entonces, ¿cuál es la recta que contiene ese punto y que es paralela? Bueno, la respuesta, vamos a ponerle como un Y2 para que no se confunda, sería -4 tercios de X más 3. Ese sería nuestro resultado. ¿Sí? Eso en cuanto es paralela. Entonces, si son paralelas, recordemos que las pendientes son iguales, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Si son paralelas, son iguales. Vamos a encontrar una que sea perpendicular. Vamos a eliminar este de acá. Y este. Me interesan más estos otros dos. Vamos con esta que es más bien perpendicular. El proceso va a ser muy, muy parecido.
Primero, siempre la recta que nos están dando, vamos a encontrar la pendiente, porque ocupamos ver que cumpla la relación que sea perpendicular. Despejamos, ¿verdad? Vamos a despejar el 3x más 5y igual a 8. Entonces 5y es igual a menos 3x más 8. Y el 5 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Y ocupo ver claramente quién es la pendiente. El valor de la pendiente aquí sería menos 3/5. Ahora, eso solo es como la auxiliar, ¿verdad? La que me interesa es la pendiente que ando buscando de la perpendicular. Si es perpendicular, entonces se va a cumplir que si la M1 es menos 3/5, M2 va a ser 5/3, le doy vuelta y si estaba negativo, queda positivo. Esa va a ser la pendiente entonces de la perpendicular. ¿Y cómo encontramos el valor de B? Con la formulita. Y menos M2 por X. Con este X y con este Y. 7 menos 5/3 por 6. Dice que esto nos da como resultado. Vamos a ver. Menos 3. Entonces ya damos la respuesta. Esa que andamos buscando sería 5/3 de X menos 3. Esa es la que contiene ese punto y es perpendicular a la que acabamos de obtener. Entonces, si ven, el detalle está en ver si es paralela, es la misma que obtenemos. Si es perpendicular y nos da ahí una fraccioncilla, le damos vuelta y cambiamos signo. Si una era positiva, la otra negativa. Si una era negativa, la otra va positiva. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver, creo que lo que nos falta es bastante poquito, entonces Profe, no va a haber tiempo. Sí, dime. una pregunta, y si no fuera en fracción, ¿cómo se hace o siempre da en fracción? No, no siempre en fracción. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Por ejemplo, dígame un número ahí, el que usted dice, me dio la pendiente igual a cuánto. Digamos que 5, por decir algo. Ajá, y usted Se ocupa la pone en perpendicular. negativo. Ajá, ahora, usted dice, ocupo la perpendicular, ¿verdad? Porque si es la paralela, la misma, no hay problema. Ajá, Ahora, si sí, usted le da solo un número, recuerde que los números se pueden dividir entre 1. 5 entre 1 es el mismo 5, ¿verdad? sí. Eso sí me lo creo. Ajá, entonces, ¿cómo daríamos vuelta aquí? ¿Cómo nos quedaría si damos vuelta ahí? Un quinto. Un quinto, ajá, y eso estaba positivo, entonces, En negativo. un negativo. Así nos quedaría si nos da solo un número. Ajá, gracias. Con mucho gusto. Muy buena pregunta. Ok, entonces ese es el detallito ahí si nos da con solo un número. Recordemos, lo dividimos entre 1, entonces ya ahí tenemos la fracción. Muy bien, ahora vamos con las ecuaciones de grado 2. Las ecuaciones de grado 2 solo hay como dos cositas sumamente importantes que quiero como rescatar porque ya de esta parte hicimos bastante ejercicio de ver cómo sube, cómo baja y demás. Entonces, cuando son cuadráticas, ¿verdad? Ya ustedes saben que tienen la forma de parábola. Puede ser cóncava hacia arriba si el valor de A es positivo o cóncava hacia abajo si el valor de A es negativo. Ya lo habíamos visto en las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Damos que ahorita estamos viendo su representación gráfica. Puede pasar que entonces, si a la gráfica estándar, a la básica, ¿verdad? X a la 2, yo le sumo algo positivo, ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Ella sube. Si yo a la estándar le resto, ¿qué va a pasar? Ella baja, ¿verdad? Va a subir la parábola o va a bajar la parábola, como ya lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto antes. Ahora, para las traslaciones, también ocurre que ellas se pueden trasladar o hacia la izquierda o hacia la derecha, se pueden mover. Pero en este caso, entonces, como nos movemos a la izquierda o a la derecha, al único que le vamos a restar es a la X solita, no al X a la 2, sino a la X solita porque me muevo en el eje X solito. Pero aquí funciona como en el mundo al revés. Si yo a esa X le sumo 4 unidades, yo me muevo 4 unidades, pero para la izquierda, o sea, hacia los negativos más bien.
Si yo más bien a ese X le resto cierta cantidad de unidades, me muevo esa cantidad de unidades, pero para la derecha. ¿Ven? Funciona como en el mundo al revés, digo yo. Si sumo en X, me muevo hacia la izquierda. Si resto en X, me muevo hacia la derecha. Que es como bastante curioso eso. Entonces, para yo poder saber si una parábola va para arriba, para abajo, o tiene ambas transformaciones, yo tengo que completar cuadrados. Yo tengo que poder expresar forma general a x a la 2 más bx más c de esta manera. Como x menos h a la 2 más k. Porque vean que aquí yo puedo ver entonces, de esta forma, cuántas unidades me muevo hacia la izquierda o a la derecha porque le está restando al x. Y con el valor de k, yo puedo entonces saber si subo o si bajo, ¿verdad? Ese sería básicamente el valor de k me dice si subo, si es positivo, si bajo, si es negativo. Y el valor de h a mí me va a decir si voy hacia la derecha o si voy hacia la izquierda, básicamente. Para completar cuadrados hay varias formas, chicos, hay bastantes formas. Yo hoy les quiero enseñar una forma que a mi parecer resulta un poco más sencilla, ¿verdad? Ya ustedes vieron y estudiaron completar cuadrados y creo que esta forma les puede facilitar muchísimo. Vamos a encontrar aquí, lo que nos interesa encontrar es quién es h y quién es k. Para encontrar h, ¿verdad? Hay una formulita que es el opuesto de b entre 2 por a. Y para encontrar k, yo lo que les digo es que evalúen lo que encontraron de h en la ecuación para que encuentren cuánto vale k. Y luego lo expresamos de esta forma y listo, sin hacer mucho proceso, sino más que todo encontrando quién es h y quién es k. Vean, me van a seguir para que vean que va a resultar bastante bonito hacerlo de esta forma. Para eso sí necesito que mi ecuación esté acomodada de la forma ax a la 2 más bx más c, si no, no funciona. Identificamos quién es a, identificamos quién es b, e identificamos quién es c. Entonces, yo ocupo expresar mi resultado final así, pero ocupo entonces encontrar h y encontrar k. Voy a encontrar h. H dice la formulita, ¿verdad? El opuesto de b, vamos a hacerlo ahí para que quede la misma, entre 2 por a. Entonces, si b es menos 10, el opuesto es 10. 2 de fórmula y el valor de a que es 1. O sea, esto nos da 5. Yo ya encontré que el valor de h es 5. Entonces, yo aquí tengo y es igual a, que es 1, x de fórmula menos h, que es 5 a la 2. ¿Qué me falta encontrar? ¿Quién es k? ¿Qué dije? Para encontrar k, evalúo en la que encontré aquí, lo evalúo en las x. Entonces, me va a quedar que k es igual a 5 a la 2 menos 10 por 5 más 27. Entonces, eso sería 5 a la 2 menos 10 por 5 más 27. Dice que nos da como resultado 2. Entonces, el k es 2. Y ya completé cuadrados. Vean que al completar cuadrados nos quedaría x menos 5 a la 2 más 3. Más 2, perdón. Ajá, este de acá. Completé cuadrados. Les doy esta formulita porque ya ustedes pasaron un tema que se llamaba completar cuadrados, ¿verdad? Entonces sé que en el fondo ya ¿qué pasa? Ya lo tienen ahí presente. Esto es un poquito más práctico, ¿verdad? Para poder entonces llegar a otro fin, que es encontrar las traslaciones. Por ejemplo, aquí hay una traslación en el eje X, ¿verdad? De 5 unidades hacia la derecha o izquierda. ¿Qué pasa si era positivo? Hacia la izquierda, ¿verdad? Vean que aquí lo teníamos. Si lo que está por acá es restando, era no, hacia la derecha más bien. Y hacia la derecha. Ujú. Exacto, si estaba restando, si estaba sumando, íbamos por el otro lado. Y acá,
como le estamos sumando a todo el cuadrado, lo que va a pasar es que sube, ¿verdad? 2 unidades. ¿Ve? Entonces vean que ya de esta forma es más fácil identificar, ¿verdad? Hacia dónde voy, si hacia arriba, hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos, con este de acá? Con este primero. ¿Habían visto esta fórmula antes? Quedó como claro. Que ahí es como para que les quede un poquito más fácil. Vamos a hacer otro para aquellos que no hayan visto esta formulita antes o no se la hayan encontrado por ahí, como para que quede más claro. ¿Ok? Entonces, dice escriba esta ecuación de la forma de completar cuadrados. Entonces, ya está acomodado. Tenemos que A es 1, que B es -8 y que C es 6. Entonces, vamos a encontrar H, que H dijimos que era el opuesto de B entre 2 por A. Entonces, el opuesto de B sería menos -8. Ustedes también lo pueden escribir así. 2 por 1 sería entonces 8 entre 2, que es 4. Entonces, yo ya tengo el valor, ¿verdad? Como tal. Voy a ir completando aquí. El valor de A casualmente también fue 1. X menos el valor de H, que fue 4 a la 2, más, y me falta K. ¿Qué hago para encontrar K? Evalúo el 4 en las X. 4 a la 2 menos 8 por 4 más 6. Entonces aquí nos está como resultado, vamos a ver, 4 a la 2 menos 8 por 4 más 6. Dice que es -10. Entonces tengo que el valor de K es -10. O sea, en realidad esto nos está quedando X menos 4 a la 2 menos 10. Y dice que, fíjese a ver cuántas unidades se desplaza vertical y horizontalmente. Entonces, verticalmente se desplaza, ¿verdad? 10 unidades, pero hacia abajo, porque estamos restando. Y aquí está pasando como hace un rato, ¿verdad? Si teníamos que el valor de H era positivo, se desplazaba hacia la izquierda. Entonces se desplaza 4 unidades hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces vean que de esa forma es como podemos como identificar, ¿verdad? Por ahí las unidades. Entonces, eso es como usando el completar cuadrados con formulita, ¿verdad? Más sencillo. Pero aquí les voy a dar un pequeño resumen, ya como para finalizar la tutoría del día de hoy. Si el valor de K, este que está aquí afuera, les da positivo, ¿verdad? Dice que nos vamos a mover verticalmente K unidades hacia arriba. Si nos da negativo, nos movemos K unidades hacia abajo. Si el valor de H es positivo, nos movemos hacia la izquierda. Y si el valor de H es negativo, más bien nos movemos hacia la derecha. Ok, ese sería como tal, entonces, el resumen. Creo que hay alguien con la mano levantada. Ajá, Iván, cuéntame. Creo que en el anterior le dio negativo. ¿Era hacia la derecha más bien? ¿O si está bien hacia la izquierda? En este de acá, vamos a ver si nos da negativo, era hacia la derecha. Vamos a ver. X más 4 a la 2. Vamos a ver. Entonces, si yo sumo aquí con el -3 nos da 1. Ajá. Sí, era hacia la derecha, ¿verdad? Sí, lo puse otra vez mal. Sí, sí, sí. Hacia la derecha. Muchas gracias. Quería que saliera uno por la izquierda, eso era, Iván. Mil gracias. Ok, chicos, entonces por ahí les dejo, como les digo, el resumencito para que puedan entonces aclarar esta parte, ¿verdad? Que hacia dónde van, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, lo último que nos quedaba era las intersecciones con los ejes coordenados. Tenemos un pequeño aquí ejemplo y ya con esto finalizábamos, ¿verdad? Entonces, creo que si nos da tiempo, nos queda como un minutito para verlo, igual para que
poder cubrir como toda esta parte y como es solo un ejemplo, vamos a trabajarlo como tal. Es muy formulero, entonces pues es bastante sencillo ir como siguiendo el paso. Cuando tenemos acomodado lo cuadrático de la forma x a la 2 menos 8x más 6, ¿verdad? De esta manera. Entonces, el valorcillo que nos sobra, la constante, nos va a dar el punto de intersección con el eje Y. O sea, eso va a ser 0,c. Entonces, por ejemplo, si aquí queremos encontrar las intersecciones con los ejes, si yo empiezo con la intersección con el eje Y, sería 0,6. Este valorcillo que me quedó solo, da la intersección con el eje Y. Ahora, las intersecciones con el eje X no son tan inmediatas. Hay que encontrar primero el discriminante. El discriminante ya ustedes lo conocen, que es b a la 2 menos 4 por a por c. ¿Verdad? Entonces, como el discriminante tiene esta forma, nosotros vamos a ver si es positivo, tiene dos soluciones, si es igual a 0, solo una solución, o si es negativo, no tiene soluciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el discriminante para las intersecciones con el eje X. El discriminante sería b a la 2 menos 4 por a por c. Para eso siempre ocupo encontrar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale C, ¿verdad? Entonces, b a la 2 menos 4 por a por c. Vamos a ver cuánto nos da este discriminante. Nos quedaría 8 a la 2 menos 4 por... Ajá, nos da 40. Es positivo. Entonces vamos a tener dos intersecciones. ¿Cómo saco las intersecciones? Ocupo un x1 y ocupo un x2. El opuesto de b más la raíz del discriminante sobre 2 por a. Opuesto de b menos raíz del discriminante sobre 2 por a. Puede ser que pongan primero la negativa y luego la positiva, no va a haber ningún problema. Nada más vamos a cambiar. El opuesto de b, si nos dio menos 8, es 8. Raíz del discriminante es 40 y 2 por 1. Vamos a ver cuánto nos da eso. Ven que es como pura formulita, ¿verdad? Hay que nada más cambiar. Entonces nos queda 4 más raíz de 10, dice. Y el otro sería 8 menos raíz de 40 entre 2 por 1. Dice que eso nos da como resultado, vamos a ver, 4 menos raíz de 10. Entonces, esas son las intersecciones con el eje X. Ustedes ponen el resultado del x1, 0, y el otro sería entonces el x2, 0. Con esas formulitas. Entonces, si ven intersección con el eje Y, sería el que nos sobra, ¿verdad? El numerito aquí que nos sobra. Pero para el eje X ocupamos discriminante, ocupamos sacar x1 y x2. Y los puntos de intersección serían entonces x1, 0 y x2, 0. En caso de que el discriminante sea positivo, ¿verdad? Si es igual a 0, solo tendríamos 1. Y si el discriminante nos dio negativo, de una vez decimos no hay intersecciones con el eje X. Sé que esto es como más sencillo porque ya han trabajado más con la fórmula general, ¿verdad? Cuando usamos ecuaciones. Entonces, son las mismas formulitas, nada más que ahora se utilizan para intersecciones como tal. Y bueno, chicos, no les quitamos más tiempo por el día de hoy. Más bien les agradecemos muchísimo haber asistido. Y bueno, fue todo un placer para mi compañera Cristina y para mí haber compartido con ustedes estas tutorías. Los esperamos, ¿verdad? Nuestros compañeros los esperan más bien el jueves para ya dar por finalizado entonces el estudio del capítulo 4. Que tengan una linda noche, chicos, que estén muy bien. Muchísimas gracias.